Amigos, buenos días. Nuevamente aquí para otro programa de Voz Liberal. Y hoy vamos a tocar un tema muy puntual, ¿no?, que nos preocupa a todos. Es acerca del retroceso del país, ¿no?, a los mismos escenarios de crisis de los años 80. ¿No? Ustedes saben que llegamos a un nivel de crisis tan espantoso en el año 85, en el año 90, que estábamos a punto de desaparecer del mapa, ¿no? Con la crisis económica, con el terrorismo. Felizmente los años 90 fueron años de recuperación, y esos años de recuperación significaron básicamente reducir el tamaño del Estado drásticamente, ¿no? Para eso se vendieron las empresas públicas, que eran un peso muerto. Pero a ver un momentito, Dante. A mí me gustaría que dentro de lo que estás aclarando rápidamente decir, entre el año 80 y el año 85, en el Perú se vivía un clima de terrorismo declarado, en el que todos los días morían cientos de personas lejos de Lima. Belaúnde le dejó una moneda que tenía paridad con el dólar 1 a 1, que se llamaba INTI. Alan García, cuando se fue, y en resumen, tenía un terrorismo galopante que lo había cercado por completo, zonas que el asesino Abimael Guzmán y su antagonista Víctor Polay habían secuestrado al país en general y llamaban zonas liberadas a las zonas que ellos gobernaban. Finalmente, el Perú estaba sumido en una de las megas inflaciones más grandes del planeta y el gobierno aprista no tenía cómo frenarla. Es cuando Sendero Luminoso y el MRTA empiezan a destruir dentro de Lima de manera selectiva y de manera colectiva a muchísimas empresas que se fueron del Perú, y cada vez se reducía más y más el mundo político y el mundo empresarial. ¿Cómo se enfrentó todo eso? Eso es lo que Ese es el tienen que tema. saber. Lo que sucedió nefastamente es que en el año 92 el Congreso de la República, que estaba conformado por gente política muy afianzada, vio que el presidente Fujimori no le iba a hacer caso a la casta política, e intentaron dar un golpe de Estado efectivamente institucional y sacaron una ley que se llama la Ley de Mordaza Presidencial, que está vigente, no ha sido derogada, para que el presidente de la República no pudiera gobernar el país. Cuando sucede todo esto, Alberto Fujimori lo que hace es chapar al toro por las astas y al país desangrado, y depuso la Constitución. La depuso. El Congreso de la República no quiso aceptar eso, y entonces lo que sucedió es que se convocó a un nuevo Congreso Constituyente. Ese nuevo Congreso Constituyente, que duró más o menos un año, Donde estuvieron todas las... que estuvieron todos los políticos, todos políticos, incluyendo los los de políticos, izquierda. todos estuvieron y aportaron. La diferencia que hay entre la Constitución del 79, que se llama la Constitución del 80, y la Constitución del 93, es el capítulo económico. Básicamente. Y después, en todo lo que podía defenderse al pueblo peruano, se hizo. Es por esa razón que fue fácil entablarle lucha al terrorismo. Es por esa razón que el juez dejó de estar desprotegido y se hicieron jueces sin rostro. Es por esa razón que el Perú se pudo defender del asesino enemigo. Claro. Dicho esto, me gustaría que Dante continuara en la explicación que está dando para que podamos entender cómo era el Perú antes del 90 y cómo está el Perú hoy día. Claro, lo importante es que la gente sepa que la historia tiene momentos irrepetibles que se explican por sí solos, ¿no? Y que las decisiones obedecen a las circunstancias. Uno no puede vivir ideológicamente enamorado de unos principios cuando tú ves que tu país se está desangrando y está desapareciendo. Entonces, es ahí que siempre invoco yo el realismo, ¿no?
¿De qué me sirve tener el respeto a esta, digamos, estructura democrática si no está sirviendo para defender al pueblo peruano? El pueblo peruano está desangrándose, estamos a punto de desaparecer del mapa. Alguien tiene que hacer algo, ¿no es cierto? ¿Por qué es que se rompe la Constitución del 80? Porque la casta política no entendió que se tenía que adaptar al cambio y se opusieron al cambio. Todos los decretos de emergencia que el gobierno del presidente Fujimori fueron enviados al Congreso, claro, los 55 dispositivos económicos que se necesitaban hacer para que el Perú empezara a funcionar, fueron rechazados por el Congreso. Los 55 fueron rechazados por el Congreso. Y el comentario fue: a nosotros no nos van a imponer una economía que no queremos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Desgraciadamente para todos los peruanos, los políticos no querían aceptar que había que hacer el cambio. Se opusieron. Se opusieron. Al oponerse, se le negó futuro al país. ¿Qué era lo que había que hacer? ¿Seguir en más de lo mismo? ¿Había que hacer eso? Hoy día nosotros no tendríamos al señor Humala, que no le reconozco ninguna calidad de liderazgo, como presidente. Hoy día tendríamos al mismo señor Abimael Guzmán como presidente del Perú. Lima estaba cercado. Y Abimael Guzmán, ¿tú crees que se habría ido de la presidencia? ¿Tú crees que habría soltado el poder? No lo habría hecho. Y estoy seguro que todos los que hoy día se hacen los sordos, los ciegos y los mudos en cuanto a esa situación, no estarían en el Perú. Estarían fuera disfrutando de sus asesorías en otros lares. Pero esa es la verdad, mira, muchos caviares que hoy día critican a Fujimori y que aparecieron después para juzgarlo, se pasaron los años 80 en Estados Unidos. Así es. O sea, revisa todo el currículum de todos estos, ¿no?, que ahora escriben en los diarios de la izquierda, y que son grandes defensores de los derechos, de los principios del Estado de Derecho. Ok, ¿dónde estaban cuando aquí los peruanos éramos asesinados, nuestros familiares eran asesinados, los coches bombas reventaban en las calles, no podíamos transitar porque habían tranqueras por todos lados? ¿Dónde estaban? Disfrutando de sus... No estaban en Cuba, ¿no? No. Estaban en Estados Unidos, en fin. Y luego vinieron aquí, ¿no?, y se pusieron la vincha de defensores de la democracia y se pusieron a lavarse la bandera en la Plaza de Armas. Ustedes se han puesto a pensar, amigos, Dante, si Toledo alguna vez tuvo, aunque sea medianamente cerca, algún tipo de conflicto con el terrorismo. Jamás. ¿Alguna vez lo vimos en algún medio proponiendo soluciones contra el terrorismo? Nadie proponía soluciones, nadie. Todos, nadie sabía qué hacer con todos el terrorismo. necesitaban del terrorismo, así como hoy día se está hablando del niño, para echarle la culpa del fracaso en sus medidas económicas. Claro. Eso era lo que sucedía. Cada vez que cortaban la energía eléctrica a las 5:30 de la tarde todos los días, el comentario era: ayer volaron torres de alta tensión en no sé dónde y se quedó Lima sin electricidad. Claro. Cuando todos sabemos que estaban no pudiendo comprar los repuestos para que funcionaran las centrales hidroeléctricas. Eso es algo que no conoce la gente, los jóvenes. Los jóvenes que hoy día pues, tendrán 20 y tantos años. No lo saben. No saben cómo se vivía en esa época, ¿no? No Cuando lo saben. tú caminabas por la calle y afuera estaban todos los generadores. Así es. ¿No? Todas las calles llenas de generadores Así porque no es. había luz. Así es. ¿No? Uno en la calle no podía conversar porque era La bulla todo de los era generadores. espantoso. Claro. Y ojo, estamos hablando de los sitios donde podían comprarse los Claro, generadores. no, por supuesto. En el otro lado estaban con vela, ¿no? Y con las justas. Y con la justa, no. Bueno, esa era la vida de los Esa peruanos. era la vida. ¿No? Esa era la vida. Por eso es que la gente le reconoce a Fujimori. Y no nos estamos rindiendo a rajatabla de si lo hizo bien o mal, no nos estamos rindiendo. Claro. Tiene sus pecados y los tiene que pagar, pero no son por los que está preso. Claro, ese es el asunto.
Pero a donde queríamos llegar con este comentario de hoy para cerrar es que, ¿sabes qué pasa? ¿Y qué está pasando tristemente en los últimos 15 años? Nosotros que lo hemos vivido. Claro, estamos regresando al escenario de los años 80. Así es. Estamos regresando. Y el Estado sigue creciendo y ya está en el tamaño en que antes lo teníamos prácticamente. Peor, Entonces, peor. Hay ya, 1.300.000 tenemos 19 ministerios. Así ¿Hasta es. dónde vamos a llegar? ¿A Así tener es. 36 creo que tiene Venezuela? Así es. No, Venezuela tiene 36 ministerios, Así es. creo. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a pensar por qué una compañía minera no puede empezar a funcionar? ¿Se han puesto a pensar todos los microempresarios, los pequeños empresarios, después de haber intentado sacar sus licencias de funcionamiento, sus certificados de defensa civil, por qué se ha demorado tanto tiempo en que se los den? Porque hay mucha burocracia, mucha reglamentación, muchas leyes de regulación, porque acá les encanta regular. Hay que regular, controlar. Por Dios. Tenemos una cultura de la mentira. El burócrata asume que tú eres mentiroso. Y como eres mentiroso, tienes que traerle 3.000 documentos que digan que no estás mintiendo. Claro. Entonces, Pero hay que pedirle ahí permiso a todo empieza el tu mundo. vía crucis, porque tienes que pedirle permiso al permiso ministerio. a todo el mundo. Tienes que pedirle permiso al gobierno regional. Tienes que pedirle permiso al ¿cómo se llama? A la municipalidad. Tienes que pedirle permiso a la defensa civil. Tienes que pedirle permiso. Oye, te pasas la vida pidiendo permisos. Y cuando ya los tienes todos, ya no tienes capital para sacar adelante tu empresa. Te falta la licencia social. Así es. Al final te hacen la única. Así es. Necesitas licencia social. Los mineros seguramente se equivocaron hace 50 años, hace 60 años, pero hoy ya no se equivocan. Entonces, ¿por qué se sigue haciendo que el desarrollo de proyectos mineros importantes, que se están ajustando a la modernidad minera, no puedan funcionar? Ni siquiera los proyectos del propio gobierno. Así Porque es. fíjate, el gobierno está impulsando el gasoducto del sur y Está parado. ha estado entrampado porque necesita 4.102 permisos. 4.102 permisos. Esto que está diciendo Dante no es una cifra inventada, es la exacto, cifra real. Exacto. 4.102 permisos se necesita para iniciar el proyecto, ¿no? Y por eso estamos paralizados, ¿no? Esa es la razón. Le están dejando el sapo crudo al gobierno que venga. Bueno, entonces esa es la cuestión. Estamos retrocediendo. Retrocediendo porque el Estado sigue creciendo, no solamente en cantidad de ministerios y organismos públicos de toda clase, superintendencias, sino porque tenemos mucha regulación, muchas leyes que regulan y controlan cada cosa que hace la gente que quiere producir y prosperar. Y además, esto fomenta corrupción, porque cuando un burócrata tiene en sus manos el poder de darte a ti la licencia, ¿no? Simplemente la guarda ahí hasta cuando le da la gana o hasta cuando le rompas la mano. ¿Okay? Dicho claro, esa es la realidad. Eso pasa. Y el empresario que quiere sacar adelante su empresa sabe que lo que Dante está diciendo es cierto. ¿Qué proponemos nosotros? Empezar a generar una cultura de la verdad. Una cultura de la verdad. Asumir que el que viene a hacer su trámite está diciendo la verdad. Que Y eso simplemente llene significa una solicitud, llene una solicitud con prerequisitos, que la llene. Está bien. Y que después la fiscalización del gobierno local o del gobierno regional o del gobierno nacional verifique que se ha cumplido. Pero empecemos por los políticos. Ya Así viene es. la campaña electoral. Así es. ¿Ya? ¿Y sabes qué? Hay que votar al río Rímac, al que viene a decirnos vamos a crear este ministerio, ¿no? Simplemente lo cargamos y lo tiramos del río. Porque no necesitamos más ministerios en este país, no necesitamos tampoco más leyes. Hasta aquí estamos de leyes, ¿ok? Así que hay que ponerse a trabajar y hay que empezar a quitar todos los estorbos que nos han estado poniendo los políticos a lo largo de los últimos 15 años. Porque si no, miren, vamos a enfrentar la misma crisis que tuvo el Perú en 1990. Así ¿no? es. Vamos a llegar a ese camino por la irresponsabilidad de los demagogos. ¿Y quién va a quererse comer 25 años de cárcel por solucionar el problema social? No va a haber otro. No, Entonces,
Agradecemos la atención que nos han prestado en esta ocasión. Estamos a la espera de los comentarios que ustedes creen pertinentes. Y nos estaremos viendo la próxima vez. Muchas gracias. Hasta luego, amigo. Gracias por todo. Salió muy bien, ¿eh? Sí, por supuesto. Ya bueno, es suficiente. Suficiente. Pensemos en otro. Después, en otro momento. Bueno. Pero, asumamos un día. Ah, cierto, hay que Pero apagar. es que los días dependen pues, de lo que uno pueda hacer.